Glorioso final de esta canción, hermanos. Y algún día, en vez de una cruz, nuestra corona el Señor nos da. Amén. Siguientes, hermanos. Y vamos a entrar esta tarde a una reunión tradicional. La exposición, hermanos, de lo que se conoce como las 7 palabras de Jesús en la cruz. Vamos a tener 6 predicadores esta tarde. Espero que hayan comido bien para aguantar. Una ocasión yo a ver cena. Pero dijo no coman en su casa. Bueno, eso era para los que quieren ofrecer ayuno. Una ocasión estuve en una reunión así como esta, hermanos, allá en Guadalajara. Un hermano, uno de los laicos líderes de ahí de la iglesia, me dijo: hermano, me tocó exponer una de las palabras, ayúdenme a elaborar mi enseñanza. Y le ayudé. Y dijo: venga para que nos vea cuando presentemos nuestro sermón. Sí, ahí voy con mi familia, así estaban mis hijos pequeños. Y llegamos como a las 3:30 a la reunión, a esa iglesia. Estaban cantando y había sin límite de tiempo y testimonios. Total que a las 5:30 empezó el primer predicador. Y no comimos, no habíamos comido en casa, y él tardó como 1 hora y media exponiendo su sermón. Como a las 7:30 le dije a mi esposa: ¿sabes qué? Tengo hambre, vamos a comer. Y nos fuimos a la casa, fuimos a comer. Desgraciadamente prendí la televisión y estaba un partido de fútbol. Bueno, pues me aventé el partido de fútbol. Como a las 9:30 le dije a mi esposa: vamos a ver si ya le toca al hermano exponer su sermón. Llegamos al templo, iba la tercera palabra. Estuvimos un ratito y le dije: ¿sabes qué? Vámonos, nosotros tenemos actividad mañana. Y ya no lo vimos, ya después platiqué con él. Y la reunión terminó a las 2 de la mañana. De 3 de la tarde a 2 de la mañana. Y eso porque el predicador que me tocó la 6ª palabra dijo: hermanos, a mí me asignaron la palabra consumado es. Y pues consumado es. No, pero nuestros maestros de escuela dominical y los líderes vamos a compartir estas palabras, hermanos. Todos tienen límite de tiempo. Entonces, aquí sí vamos a tener límite de tiempo. No se pueden pasar de 60 minutos cada quien. No, es cierto. Bueno, hermanos, hay 2 montes imponentes que se levantan majestuosos dentro del plan de Dios para el hombre. Es lo que nos enseñan las Escrituras. Uno de esos montes es el monte Sinaí. El monte Sinaí, donde Dios le dio a Moisés la ley. Pero también, hermanos, tristemente, cuando Dios le dio la recomendación a Moisés que se acercara al monte Sinaí, le hizo una recomendación que podríamos decir en este tiempo no nos favorece para nada. El pueblo tenía unas leyes muy estrictas. Y Éxodo capítulo 24, versículo 1 y 2, no necesitan buscarlo, solamente estoy dando una introducción aquí. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. El estar en el monte Sinaí, hermanos, era exclusivamente para Moisés, donde tenía un encuentro con el Señor y donde el Señor de alguna manera le hizo llegar la ley para su pueblo. Nadie más, hermanos, podía acercarse a ese monte. Si en ese momento alguien se acercaba al monte, de seguro moría. Fuera ser humano o fuera animal, seguramente moría. El otro monte que se levanta majestuoso dentro del plan de Dios, hermanos, es el monte Calvario.
donde la gracia, hermanos, fue exaltada en la persona y cuerpo de Cristo para el mundo. Y todo lo contrario, hermanos, de lo que Dios decía acerca del monte Sinaí, Jesús decía hacia el monte Calvario y hacia Él mismo. En Juan 12:32 dice: y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. El monte Sinaí era prohibido para los demás del pueblo. El monte Calvario, donde Cristo exaltó la gracia de Dios, el Señor dice: a todos atraeré a mí mismo. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Qué gran diferencia, hermanos. Esta es la muestra del gran amor y misericordia y gracia de Dios para todo aquel que quiera recibir y disfrutar de ese amor y de esa gracia salvadora. Jesús fue arrestado, como veíamos ayer, como un vulgar ladrón, traicionado por uno de sus seguidores, negado por otro de sus seguidores, de los más cercanos, abandonado por todos. Cuando lo arrestaron, Pedro quiso defenderlo cortando la oreja a un soldado llamado Malco, así lo registra el Evangelio de Juan. El Señor reprendió a Pedro y le dijo que él podía pedirle a su padre, y su padre le enviaría una legión de ángeles para defenderlo, pero no lo hacía porque él había venido con un propósito y ese propósito se tenía que cumplir. Antes de exclamar sus últimas palabras, Jesús fue golpeado, abofeteado, comparado con Barrabás, coronado de espinas. Cargó una pesada cruz en la cual iba a pagar por nuestros pecados. Iba a derramar hasta la última gota de su sangre y cumplir así todas las profecías. Es desde el monte Calvario, hermanos, donde podemos escuchar las últimas 7 palabras pronunciadas por el Cristo divino, crucificado por nuestros pecados. Palabras que pronunció en las horas más crueles de su vida, pero que ahora para nosotros, hermanos, nos dan esperanza. Y con el sacrificio de Jesús y la resurrección poderosa de nuestro Dios, nos dan la garantía de la vida eterna. ¿Qué dijo el Señor en sus últimas horas? Un día, hermanos, como hoy, a estas horas, tiempo de Medio Oriente, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo nosotros a estas horas. Al mediodía, Cristo estaba colgando de la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y pronunció ahí, hermanos, sus últimas 7 expresiones, frases, mejor conocidas como 7 palabras. ¿Qué nos dice el Señor con sus últimas 7 palabras? Vamos a escucharlos esta tarde. Primera palabra: Dios les bendiga en esta tarde. Y vamos a leer la palabra del Señor en Lucas capítulo 23, versículos 33 y 34. Amén. Lucas capítulo 23, versículos 33 y 34. ¿Listos para leer conmigo? Dice así la palabra de Dios. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, queremos poner en tus manos, Señor, estos mensajes, Señor. Sabemos, Dios, que
Tú eres nuestro Maestro, que cada día nos enseña a través de la Escritura, Señor, nos enseñas tantas cosas que tú viviste, que tú hiciste, pero que tú todavía nos sigues enseñando hasta este momento, Señor. Dios, en el nombre de Jesús, que esta palabra no solamente la escuchemos nuevamente porque ya la conocemos, sino que de verdad traiga una reflexión a nuestro corazón, Señor, en este día. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, la primera palabra, la verdad, vemos aquí, imagínense a Jesús en la cruz, como hemos escuchado, ¿verdad? Ya todo maltratado, sangrando, haber llegado hasta el monte de la calavera, ¿verdad? ¿Cómo llegó ya todo lastimado, ¿verdad? Y yo creo que lo vemos muchas veces en la televisión, ¿verdad? En las películas que pasan últimamente en este tiempo, pero no se compara nada a la realidad, ¿verdad? Porque Jesús sufrió mucho, hermanos, por cada uno de nosotros, ¿verdad? Imagínense estando en la cruz, ¿verdad? Me imagino cuando Él clamó esta palabra, Padre, ¿cómo pensamos que lo haría Jesús? Fuerte, quedito, ¿verdad? ¿Cómo clamaría el Padre? ¿Verdad? Porque esta palabra es una palabra de intercesión, ¿verdad? Que está intercediendo por aquellos que le lastimaron, por aquellos que le hirieron, ¿verdad? ¿Cómo lo haría Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? ¿Cómo lo haría Jesús en esa situación, ¿no? Como estaba clavado de sus manos y de sus pies, todo sangrando y todavía el costado, ¿verdad? Lastimado y con una corona de espinas, escurriéndole la sangre. ¿Cómo clamaría al Padre, verdad? ¿Cómo lo haría el Señor por cada uno de nosotros, ¿verdad? Con esta oración Jesús comienza su oficio de sumo sacerdote intercediendo por el pueblo pecador. Dice Hebreos 7, 22, 28: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Por quiénes intercede Jesús en ese momento? Así es. En ese momento, ¿verdad? Cuando está en la cruz, clamando al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él está intercediendo, ¿verdad? Por Herodes y Pilato, que lo juzgaron y lo condenaron, ¿verdad? Por los sacerdotes representantes de la religión, que también lo condenaron. Por los verdugos que lo crucificaron y clavaron sus pies y sus manos. Por los soldados que le clavaron una lanza en su costado. Por los que le habían abofeteado, escupido y puesto una corona de espinas en su cabeza. Por sus discípulos, ¿verdad? Que aún en ese momento lo habían abandonado, y también por toda la humanidad hasta hoy, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros, ¿verdad? Él sigue intercediendo por nosotros, ¿verdad? Que nosotros tengamos cuidado, hermanos, de no abusar, ¿verdad? De la misericordia de Dios y pecar premeditadamente y decir, que al cabo Dios me perdona, ¿verdad? Dios está intercediendo por nosotros, ¿verdad? Pero no debemos aprovecharnos, ¿verdad? De que Él cada día está intercediendo por nosotros.
Dice Isaías 53:12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su sangre hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado del mundo y orado por los transgresores. En primera de Juan 2:1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esta primera palabra del Señor nos enseña la doctrina del perdón, ¿verdad? Yo creo que es algo que como cristianos, aún como cristianos, ¿verdad? Nos cuesta, es una labor, ¿verdad? Es una decisión que muchas veces nos cuesta tomarla para perdonar a alguien, ¿verdad? Alguien que nos ha lastimado, a alguien que nos ha herido, ¿verdad? Alguien que ha hecho cosas feas para con nosotros, ¿verdad? Y nos cuesta trabajo perdonar, ¿verdad? A aquella persona. Pero aquí está la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús estaba en la cruz, ¿verdad? Él dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquellos que le hicieron todo ese daño, ¿verdad? A Él. Imagínense a nosotros, que a veces no se compara, ¿verdad?, lo que le hicieron a Jesús, y nos cuesta mucho trabajo perdonar. Esa es la enseñanza que Jesús nos da en esta palabra, ¿verdad?, de que debemos perdonarnos unos a otros, porque si no sabemos, ¿verdad?, que si no perdonamos, Él tampoco nos perdona, ¿verdad?, dice la Escritura. El Señor había enseñado el perdón por medio de las parábolas, por medio de declaraciones directas. Lo enseñó en el Padre Nuestro, pero en la cruz nos lo enseñó con su propio ejemplo, ¿verdad? Con su propio ejemplo nos enseña que debemos perdonarnos unos a otros y perdonar a aquellos que nos lastiman y nos hieren. En Hechos 7, 59, 60 habla acerca de Esteban, ¿verdad? Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, o sea, murió, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos listos para que nos suceda algo así como Esteban? No, ¿verdad? Muchos diríamos, pues no. Predicar la palabra del Señor, porque por eso lo mataron, ¿verdad? Por predicar el Evangelio, ¿verdad? Y nosotros muchas veces ni siquiera queremos abrir nuestra boca para predicar el Evangelio a nadie, ni al que está al lado del compañero del camión, o en el taxi, o en las tortillas X. No queremos compartirlo. Pero ¿cuál sería nuestro temor? ¿Cuál es nuestro temor al no exponer la palabra de Dios o decirle a la gente lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? Él ha perdonado mis pecados, y por eso yo comparto del Señor, porque Él ha perdonado, ha hecho mucho por mí. La verdad, ha hecho mucho por mí y no tengo con qué pagarle, ¿verdad? Solamente dice el Señor que un corazón contrito y humillado Él nunca lo va a rechazar, ¿verdad? Entonces Dios está pidiendo de nosotros, hermanos, un corazón contrito y humillado, que lo ame, ¿verdad? Y sobre todas las cosas. ¿De quién aprendería Esteban esto? De su Señor y Maestro, ¿verdad? ¿Aprendemos nosotros lo mismo a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hay mucho que aprender en la palabra de Dios. Ahorita solamente estamos tocando estas palabras que Jesús dijo en sus últimos momentos, ¿verdad? Pero tenemos tanto que aprender de Jesús, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, hermanos, a poner en práctica la palabra del Señor, y que no solamente seamos oidores, ¿verdad? Porque si somos oidores, nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, que Dios traiga cada día una reflexión a nuestro corazón y nos ayude, ¿verdad? En este caso, que nos ayude, ¿verdad? Con esta palabra que podamos perdonar a otros de lo mucho que nos hagan o lo que no nos hagan, ¿verdad?
que nos ayuden, Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en este momento. Gracias, Señor, porque podemos aprender, Señor, de tu palabra, Señor, en estos momentos que tú estabas, Señor, en la cruz del Calvario, clamando, intercediendo por aquellos que te habían lastimado, herido, y aún por el plan que ya estaba hecho, Señor, de salvar a la humanidad por medio de ti, Señor. Gracias, Señor, porque has pagado un alto precio por mí, Señor. Ayúdame, dame la gracia, dame la sabiduría, dame el entendimiento, Señor, para seguir adelante, Señor, en los planes que tú ya tienes para con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Dejamos el lugar a la segunda palabra. Yo quería que me tocara la octava palabra, pero no me la dieron. El amén, por lo menos, ¿verdad? Bueno, después de la primera palabra que ya nos compartió nuestra hermana Tere, la segunda palabra es muy interesante y está llena de esperanza para nosotros y para cualquiera que la pueda escuchar. Y la encontramos en Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. Y mismo en Lucas capítulo 23, del versículo 39 al 43, dice: y uno de los malhechores que estaba colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro malhechor diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como mencionaba, esta palabra trae esperanza para nosotros, ¿no? Porque podríamos pensar, ¿no?, como malhechores, estas personas que estaban crucificadas junto a Jesús, ¿qué podríamos pensar de sus crímenes que cometieron? ¿Qué eran? Rateros, asesinos, ¿qué más? Detractores de la ley, que merecían lo que estaba pasando, lo que les estaba pasando en la cruz. Y uno de ellos se atreve a decirle a Jesús, se atreve a provocarlo y a decirle: pues si tú eres el Hijo de Dios, bájate y sálvate y sálvanos a nosotros. Pero la esperanza que encontramos es la respuesta que le dio el otro malhechor que estaba ahí, que él mismo reconoció su maldad y le dijo: ¿no temes ni aún estando en la condenación, en la muerte? ¿Cuáles serían nuestras últimas palabras si estuviéramos en nuestro lecho de muerte? ¿Cuál sería nuestra reacción al estar en una cama en un hospital a punto de morir? ¿Cuáles serían nuestras palabras? ¿Qué podríamos decir? Señor, sálvame, no seas injusto. ¿O qué podríamos decir? Señor, gracias por la vida que me diste. Estoy listo para entregar mi vida y morir. ¿Cuáles palabras serían las que podríamos tener si estuviéramos en un momento de muerte? Y podríamos mencionar muchas situaciones. Ahorita yo estoy mencionando una situación natural, ¿no? Morir de forma natural por nuestra edad. Pero ¿qué pasaría si nos encontráramos en un tiroteo? Y en ese tiroteo pues vamos a salir heridos y vamos a morir. ¿Qué podríamos decir? Si fuera la voluntad de Dios que muriéramos en ese momento, ¿qué podríamos decir? El pastor ha mencionado en algún momento que les va a pasar una película, y en esta película se escucha pues muchos ejemplos, y esta persona que menciona en esta película debería, y digo debería porque es un milagro, debería estar infectada de SIDA, y el Señor le da una oportunidad. Y cuando habla con una de sus amigas cristianas por teléfono, le dice: no sé por qué Dios quiere que viva, no sé por qué me da una segunda oportunidad, no sé por qué Dios quiere que siga en este mundo. ¿Y qué podríamos pensar de eso acerca de nosotros con respecto a esta palabra, ¿no? Porque menciono que es una palabra de esperanza, porque nosotros que conocemos a Cristo tenemos la esperanza de que si el día de hoy muriéramos, ya estaríamos en el cielo con el Señor. Amén. Los que no dijeron amén,
vamos a dar un tiempo para que pasen al altar. Pero los que sí, tenemos la esperanza de que si el día de hoy el Señor nos llamara a cuentas, vamos a estar delante de Él y vamos a tener vida eterna. Amén. Dice Mateo 1:21, cuando el ángel se le apareció a José, en ese aspecto, en ese caso, dice: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mencionaba la hermana Tere que el sacrificio de Jesucristo fue para perdón de pecados. ¿Y qué pasó con este malhechor que regañó al otro por injuriar a Jesús? ¿Qué le dijo? ¿No temes ni aún en el momento de la condenación? Y al contrario, exclamó y le pidió a Dios misericordia. Le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús en ese momento? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que me lleva a entender, y debemos de entender muy claro este punto, ¿no? De que si una persona en su último momento de vida se arrepiente de sus pecados, alcanza salvación. Pero existen los que aplican la alevosía y ventaja, ¿no? De que voy a pecar, de todos modos ya sé que en el último momento pido perdón. El Señor conoce los corazones y no nos olvidemos de eso. El Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Cuando pecamos y decimos: después me arrepiento, que al cabo que el Señor hasta el último momento me perdona. Y muchos mencionan ejemplos, ¿no?, de artistas que han muerto en accidentes. ¿Qué hubiera pasado si fulano de tal se hubiera arrepentido en el último momento? ¿Qué hubiera pasado? Y el caso más reciente, ¿no?, si Anthony Hopkins se hubiera convertido y hubiera creído en Dios. ¿Hubiera alcanzado misericordia? ¿Hubiera alcanzado salvación? A pesar de decir: no creo en Dios. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos. En Lucas 2:10-11 dice: pero el ángel les dijo a los pastores: no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, lo que nosotros podemos ver a través de Jesucristo clavado en esa cruz es que hay redención para nuestros pecados, pero que hay más allá, hay algo más allá del sacrificio de Jesucristo, y que es: podemos pasar la vida eterna con Él. Esa es la esperanza que tenemos. Siempre cuando termina un día, decimos: mañana voy a hacer, voy a planear, voy a ir, voy a comprar, tengo todos estos planes. Pero ¿y si no pasa de mañana? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue de nuestra esperanza? Porque cuando uno piensa, ¿no?, que tiene hijos, por ejemplo, chiquitos, dice: si yo me muriera, ¿qué pasaría con mis hijos? ¿Qué pasaría con mis seres queridos? Cuando es el tiempo, es el tiempo. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. En esta película, el principio de la película habla de una escena donde la persona que le convirtió a este joven del que estaba hablando era cristiano, un buen cristiano. Iba en su vehículo, iba manejando, y en otro vehículo venía una persona que era borracha, que era ebria y venía borracho. Y choca con esta persona y muere el cristiano, y el otro no. Y la persona que lo está relatando es el amigo que sale en toda la película, y dice: yo no sé por qué mi amigo, que era un cristiano justo, murió en una muerte tonta. Y esta persona que no conocía a Cristo tuvo la oportunidad de vivir. No lo entiendo. Cuando termina la película, el resultado es la esposa del que murió, del joven cristiano, le dice: quizás si mi esposo no hubiera muerto en ese accidente, si esta persona hubiera muerto en este accidente, no hubiera conocido a Cristo. Porque después la esposa invita a esta persona a la iglesia y acepta a Cristo y se bautiza. Y dice: quizás mi esposo estaba listo para morir, pero quizás si no hubiera pasado el accidente, esta persona no hubiera conocido a Cristo. Y es a donde nos lleva a reflexionar acerca de esta esperanza. ¿Estamos listos para que Dios nos llame a cuentas? En algún momento de nuestra vida hemos dicho: Señor, ya, llévame ya. El mundo está de cabeza, ya me quiero ir contigo. Yo creo que nunca hemos pensado así, porque siempre decimos: yo me quiero quedar, otro ratito, pero me quiero quedar. No estoy listo para irme. ¿Y por qué no estamos listos para irnos? ¿Cuál es nuestra esperanza al quedarnos aquí? La esperanza que tenemos al estar en esta tierra es compartir las buenas nuevas. Esa debería ser nuestra esperanza. Compartir con las personas que necesitan escuchar el Evangelio. ¿Cómo? De muchas maneras. Gracias a Dios ahora tenemos muchas maneras para compartir el Evangelio. Y
¿Cuál sería la pregunta que podemos sacar de esta palabra de esperanza? ¿Por qué Jesús le dio esta promesa al ladrón? Bueno, algunos puntos que voy a mencionar. El primer punto, porque el ladrón tenía un corazón contrito y humillado, que es lo que mencionaba en la primera palabra, ¿no? Que va de la mano. Un corazón contrito y humillado, el Señor nunca jamás lo va a rechazar. Entonces, el malhechor que actuó de manera correcta, que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, tenía un corazón contrito y humillado. No había orgullo en su corazón para decir, pues estoy aquí crucificado, no sé por qué, pero quiero irme contigo. ¿Qué hubiera pasado si esa hubiera sido la reacción del malhechor? Estoy aquí crucificado injustamente, llévame contigo, no hice nada malo. ¿Qué hubiera pasado con él? Con ese malhechor. Salmo 51:17, con respecto a este punto de corazón contrito y humillado, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y mencionando lo que decía al principio, ¿no? Todo el que se arrepiente y viene al Señor alcanza perdón, su amor y su misericordia, que es algo de lo que no debemos de abusar del Señor. El Señor nos va a perdonar cada vez que vengamos y nos arrepintamos de corazón, pero no debemos de abusar de su misericordia. En algún momento que compartía aquí adelante un domingo, mencionaba qué pasaría si se agotara la paciencia de Dios. Que dijera, ¿sabes qué? Ya, o sea, tengo 31 años aguantando tus perdones en el altar, que me llores, que me moquees ahí en el altar y me digas, Señor, perdóname. Tengo 31 años arrepintiéndome, ya sabes que ya me cansé, mejor te voy a cortar la vida, aquí vas a terminar y te voy a llamar a cuentas. El Señor es misericordioso, ha sido misericordioso con muchos de nosotros, y esa es la palabra de esperanza que tenemos en esta segunda parte. El otro punto que podemos mencionar es ¿por qué Jesús le dio esta promesa al ladrón? Porque el ladrón confesó al Señor su pecado cuando dijo en Lucas 23:41 en la segunda parte: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, lo que nos lleva a saber que cuando nos arrepentimos tenemos que confesar nuestros pecados. El Señor sabe qué pecados hemos cometido, qué hemos hecho, pero es necesario. Dice la palabra en Romanos 10, 9 y 11, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, habla de confesar a Jesús como el Señor, pero también habla de que debemos confesar nuestros pecados. Si disciplinamos a nuestros hijos, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si disciplino a mis sobrinos, no les voy a decir, te voy a disciplinar, y ellos van a decir, ¿por qué? Porque quiero, porque me gusta disciplinarte. No, te voy a disciplinar porque hiciste esto mal y no lo debes de hacer. Eso es lo que habla acerca del arrepentimiento, porque reconocemos lo que hicimos mal. Y este malhechor reconoció en el último momento de su vida que había hecho mal. El otro malhechor, al contrario, no decía, pues sálvanos, si tú puedes bajarte de la cruz, si tú eres Dios, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Que es muchas veces el reclamo de nosotros como cristianos. Señor, ¿por qué yo no tengo los lujos que tiene fulano de tal? Señor, ¿por qué no me bendices como bendices a fulano de tal? Señor, ¿por qué él sí tiene y yo no tengo? ¿Por qué él es y yo no soy? El Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Otro punto que podemos mencionar del por qué Jesús le da esta promesa al ladrón es porque el ladrón reconoció la justicia de Cristo. Cuando dice en ese mismo versículo 41, mas ningún mal ha hecho. Y nosotros ya tenemos en la Biblia pues toda la historia, ¿no?, de lo que pasó Jesucristo, y podemos ver que en realidad Jesucristo fue justo, que no merecía morir en la cruz por nosotros. Sabemos que Él murió por nosotros, pero los que leen esta historia dicen, ¿y por qué murió? ¿Para qué? ¿Para qué se entregó como cordero en la cruz? ¿Para qué? ¿Por qué murió? Y muchos piensan que el sacrificio de Jesucristo simplemente es un emblema,
una idea que existió. Y nosotros sabemos que el sacrificio de Jesucristo fue para redimirnos de nuestros pecados. Otro punto es porque el ladrón oró al Señor y le dijo en ese versículo 42 de Lucas 23, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fue una exclamación de esperanza del ladrón, ¿no? Cuando reconoció que Jesús había sido justo y que era una entrada para librarse de todo el mal que había hecho. Dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, cuando estés en la presencia de Dios. Lo que nos enseña esta segunda palabra es que no hay mejor esperanza para cada uno de nosotros que saber que en el momento en el que le digamos a Jesús, Señor, acuérdate de mí, Él se va a acordar de nosotros. Recordemos que la Biblia dice que Jesús en este momento es nuestro abogado delante de Dios y Él se acuerda de nosotros. Porque recordemos también la historia de la higuera. De la higuera. Y cuando la encontró seca y dijo, Señor, córtala y échala al fuego. Y después le dice a su Señor, dame chance, déjala otro año, déjame trabajar en ella y déjame sembrarla, déjame pulirla, déjame echarle agua, déjame cuidarla, y al próximo año, si no da fruto, córtala y échala al fuego. Esa es la esperanza que tenemos, que Dios continuamente nos da esa oportunidad, pero a través de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo. Con esta segunda palabra entendemos que en el momento en que nos arrodillemos y digamos, Señor, acuérdate de mí, perdóname de mis pecados, Él va a decir, está bien, pero no lo vuelvas a hacer. Esa es nuestra esperanza con esta segunda palabra. Y Pablo tuvo una experiencia. Vayan conmigo a 2 Corintios. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 1 al 4. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 4. ¿Ya están ahí? ¿Y cuál fue la experiencia de Pablo? Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Esa fue la experiencia que tuvo el apóstol Pablo. ¿De quién está hablando? De él mismo. Esa fue la experiencia que él tuvo. Imaginemos que un día en la noche usted se despega de su cuerpo y va al cielo y se encuentra con Jesús y regresa a su cuerpo. ¿Qué pasaría al día siguiente? ¿Qué experiencia sería haber estado en el cielo, haber visto a Jesús con sus propios ojos? Esa fue la experiencia de Pablo. Y vamos a terminar con este versículo de Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2. Versículo 7. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. ¿Ya lo tienen? ¿Lo leemos juntos? Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere. Estamos cerca, hermanos, de completar la carrera. Algunos ya más que otros, ¿no? Pero también está cerca la venida de Jesucristo. Y la esperanza que tenemos es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Así le dejo lugar a la tercera palabra.
de San Juan, capítulo 19, versículos 25 al 27. Esta es la tercera palabra. Y si ya lo tienen ahí, si me siguen con su vista en estos versículos, dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta tercera palabra es especial. Bueno, todas, ¿verdad? Pero esta es especial porque se la dirige a su madre María y al discípulo. Él dice al discípulo a quien él amaba, dice el versículo, ¿no? Y dice así porque pues era Juan el que escribía, y Juan, acuérdense que era puro amor y él siempre se sintió especial y amado por Dios. Por eso es que era el discípulo amado, él se llamaba así, ¿no? El discípulo amado. Y que, no sé si pudiéramos regresar poquito al principio, ¿no? Está María, soltera aún, y se le aparece el ángel y le dice: salve muy favorecida, bendita tú entre las mujeres, has hallado gracia delante de Dios. Y tan así que dio gracia delante de Dios esta mujer, que en el último momento, estando el Señor Jesús en la cruz del Calvario, agonizando, experimentando el dolor, le dedica esas palabras a su madre y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Ahí estaba presente Juan. Habían varias mujeres, ¿no? Se mencionan 4 mujeres en este relato. Y le dice: he ahí tu hijo, ¿no? Y desde ese momento establece un vínculo especial, un vínculo fuerte, un vínculo que aparte es de los más fuertes, ¿no? También el matrimonio, ¿no? Pero es el vínculo que establece entre madre e hijo. Entonces a María le dice: he ahí tu hijo, y está estableciendo la relación entre madre e hijo con Juan y con su madre. Es especial porque le provee, en ese momento, antes de morir, le provee sustento, le provee cuidados. No sé cuántos años habrá tenido María, probablemente no estaba leyendo que rondaría entre los 60 años, María aproximadamente, ¿no? Porque la Biblia no nos dice. Pero aquí hay varios detalles, ¿no? ¿Por qué se le encomienda a Juan? Se cree que ya había muerto José hace algunos años, muchos años tal vez, porque cuando inicia su ministerio pues no se menciona nada. Y él, siendo Dios, trabajó con sus manos para el sustento de su familia. Y es importante este dato. Él había aprendido el oficio de carpintero, ¿no?, de su padre José, y ahora, después, cuando empezó a ejercer su ministerio, no se olvidó de la mujer, de esta mujer, María. Tenía más hermanos, el Señor Jesús tenía más hermanos, ¿no?, que después José y María tuvieron hijos, pero estos hermanos no creían en él. Si van conmigo ahí a Juan capítulo 7, versículo 5, fíjense lo que dice. Juan capítulo 7, versículo 5, dice así: porque ni aún sus hermanos creían en él. Entonces cabe notar
que ya está a punto de morir, ¿no? Él era responsable, en cierta manera, por ser el primogénito. Él era responsable de su madre, o se sentía responsable, y no le encomienda el cuidado de ella a ninguno de sus hermanos, sino a un discípulo. Prefería encomendarle ese cuidado, ese trabajo especial a alguien de su familia espiritual, prefiriendo a la familia espiritual antes que a la familia de carne, ¿no? Y de ahí les digo en adelante, pues dice que desde esa hora el discípulo le recibió en su casa, el discípulo Juan. ¿Cómo podemos observar este detalle, ¿no? Normalmente, cuando una persona está a punto de morir o siente pasos en la azotea o siente que ya está por partir, normalmente si ya sabe, o a lo mejor que está en una enfermedad o que la siente cerca, dice o da ciertos encargos, ¿no? Muchas personas encargan, dice, bueno, yo quiero que me velen de esta manera, yo quiero que lo hagan de esta otra, ahí te encargo lo que más les interese, ¿no? Y aquí es como si el Señor Jesús estuviese en un testamento, estuviera dejando su última voluntad de decirle al discípulo amado: he ahí tu madre, mujer, he ahí tu hijo. Todo el amor, él sabía la necesidad de María, ¿no? Tanto de dar amor como de recibir amor, ¿no? Y les digo, crea este vínculo, esta figura de madre e hijo. Normalmente vemos esta figura y en el punto de vista legal la vemos más del lado de que una persona adopte a un hijo. Se ve más esa, la adopción siempre es de padres a hijos, pero aquí pues vemos esta figura, ¿no? Y les digo, normalmente encargan, y normalmente pues la primera preocupación de uno van a ser los hijos y ya está a punto de morir. Aquí la primera expresión, como lo vimos, la primera palabra fue para nosotros, para la humanidad, pero también de intercesión por la humanidad, pero también aquí esta palabra es para proveer a esa mujer, no la dejó desamparada, no se olvidó de ella, y le digo, le encomienda al discípulo cuidar de ella. El Señor Jesús nos dio ejemplo en todo. Él cumplió a la letra el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? En dos puntos de vista, ¿no? En dos sentidos. En el ámbito celestial, porque dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte, o sea, de obediencia a Dios, su Padre. Y en el punto de vista terrenal, ¿no? Del lado de María, que la honró hasta el último momento, y les digo, encomendó su cuidado a este discípulo. Y me gusta un versículo de Juan capítulo 13, que dice, capítulo 13, versículo 15, dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor nos dio el ejemplo en todo, en todo. Por eso es tan especial y tan bonito saber que Dios se preocupó por las mujeres solas y desamparadas. María ya era una viuda y no iba a estar mejor atendida que con el discípulo amado Juan. Aparte que era el más joven, era el más cercano, tal vez, porque
se cree que eran primos, aparte de Juan el Bautista, que también tenían un lazo familiar, también se supone que también tenía ese lazo familiar con el apóstol Juan, pero aún así seguía siendo un discípulo al que le estaban encargando el sustento, el apoyo, la manutención de esta mujer, María, ¿no? Qué difícil haber sido para estas mujeres, para María ver a su hijo, al Salvador del mundo, muriendo en la cruz y estando presente, llorando. Yo no imagino de otra manera, sino llorando de desesperación, sufriendo el ver a su hijo muriendo. Y qué difícil, y no sé, es algo que se rompe, ¿no? Se rompen los sentimientos, ¿no? Te tocan fibras sensibles, y al dirigirle esas palabras tan especiales para ella, pues, gloria a Dios, que no se olvida de las mujeres solas.